Ciclo hidrológico. El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos compartimentos que forman la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas, porque el agua casi solo se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. El agua de la Tierra se encuentra en su mayor parte en forma líquida, en océanos y mares, como agua subterránea o formando lagos, ríos y arroyos en la superficie continental. La segunda fracción por su importancia es la del agua acumulada como hielo en los casquetes glaciares antártico y groenlandés, con una participación pequeña de los glaciares de montaña, de latitudes altas y medias y de la banquisa. Por último, una fracción menor está presente en la atmósfera en estado gaseoso, como vapor o estado líquido, formando nubes. Esta fracción atmosférica es muy importante para el intercambio entre los compartimentos para la circulación horizontal del agua, de manera que se aseguran suministros permanentes de agua a las regiones superficie continental alejadas de los depósitos principales. El agua de la hidrosfera procede de la desgasificación del manto, donde tiene una presencia significativa por los procesos del vulcanismo. Una parte del agua puede reincorporarse al manto con los sedimentos oceánicos de los que forman parte cuando estos acompañan a la litosfera en subducción. Está compuesto por diferentes variables, las cuales se relacionan entre sí por medio de los procesos hidrológicos, que se encuentran asociados con aquellos fenómenos que intervienen tanto en sus movimientos del agua como los cambios que sufre como características físicas, químicas y biológicas al desplazarse por diversos medios. El ciclo hidrológico se puede representar como un sistema. Los componentes del sistema serán las variables hidrológicas y los procesos que los relacionan entre sí. Los sistemas adyacentes serán aquellos que tienen como límite común las capas altas de la atmósfera y los sistemas geológicos profundos. En un sistema atmosférico, en un subsistema de agua superficial y subterránea, es donde se engloba el ciclo hidrológico del planeta. El ciclo hidrológico está dividido en dos ciclos, el ciclo interno y el ciclo externo. El ciclo interno consiste en lo siguiente: el agua de origen magmático, formada mediante reacciones químicas en el interior de la Tierra, sale a través de volcanes y fuentes hidrotermales. Se mezcla con el agua externa. Se termina cuando el agua de los océanos se introducen por las zonas de subducción hasta el manto. Cuando se formó, hace aproximadamente 4.500 millones de años, la Tierra ya tenía en su interior vapor de agua. En un principio era una enorme bola en constante fusión con cientos de volcanes activos en su superficie. El magma, cargado de gases con vapor de agua, emergió a la superficie gracias a las constantes erupciones. Luego la Tierra se enfrió, el vapor de agua se condensó y cayó nuevamente al suelo en forma de lluvia. El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie del océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua. Es la condensación. Las gotas se juntan y forman una nube. Luego caen por su propio peso. Es la precipitación. Si en la atmósfera hace mucho frío, el agua cae como nieve o granizo. Si es más cálida, caerán gotas de lluvia. Una parte del agua que llega a la superficie terrestre será aprovechada por los seres vivos. Otra discurrirá por el terreno hasta llegar a un río, un lago o el océano. A este fenómeno se le conoce como escorrentía. Otro porcentaje del agua se filtrará a través del suelo, formando acuíferos o capas de agua subterránea, conocida como capas freáticas. Este proceso es la infiltración. De la capa freática, a veces, el agua brota en la superficie en forma de fuente, formando arroyos o ríos. Tarde o temprano, toda esta agua volverá nuevamente a la atmósfera, debido principalmente a la evaporación.
Fases del ciclo hidrológico. El ciclo del agua tiene una interacción constante con el ecosistema, ya que los seres vivos dependen de ésta para sobrevivir y a su vez ayudan al funcionamiento del mismo. Por su parte, el ciclo hidrológico presenta cierta dependencia de una atmósfera poco contaminada y de un grado de pureza del agua para su desarrollo convencional. Y de otra manera, el ciclo se entorpecería por el cambio en los tiempos de evaporación y condensación. Los principales procesos implicados en el ciclo del agua son la evaporación. El agua se evapora en la superficie oceánica, sobre la superficie terrestre y también por los organismos en el fenómeno de la transpiración en plantas y sudoración en animales. Los seres vivos, especialmente las plantas, contribuyen con un 10% al agua que se incorpora a la atmósfera. En el último capítulo podemos situar la sublimación, cuantitativamente muy poco importante, que ocurre en la superficie helada de los glaciares o la vaquiza. 2. Condensación. El agua en forma de vapor sube y se condensa formando nubes constituidas por agua en gotas minúsculas. Precipitación. Se produce cuando las gotas de agua se forman, las nubes se enfrían acelerándose la condensación y uniéndose las gotas de agua para formar gotas mayores que terminan por precipitarse a la superficie terrestre en razón a su mayor peso. La precipitación puede ser sólida o líquida. Infiltración. Ocurre cuando el agua alcanza el suelo, penetra a través de sus poros y pasa a ser subterránea. La proporción de agua que se infiltra y la que circula en superficie depende de la permeabilidad, del sustrato, de la pendiente y de la cobertura vegetal. Parte del agua infiltrada vuelve a la atmósfera por evaporación o más aún por la transpiración de las plantas, que la extraen con raíces más o menos extensas y profundas. Otra parte se incorpora a los acuíferos, niveles que contienen agua estancada o circulante. Parte del agua subterránea alcanza la superficie allí, donde los acuíferos, por las sustancias topográficas, intersecan la superficie del terreno. Escorrentía. Este término se refiere a los diversos medios por los que el agua líquida se desliza cuesta abajo por la superficie del terreno. En los climas no excepcionalmente secos, incluido la mayoría de los llamados desérticos, la escorrentía es el principal agente geológico de erosión y de transporte de sedimentos. Circulación subterránea. Se produce a favor de la gravedad, como la escorrentía superficial, de la que se puede considerar una versión. Se presenta en dos modalidades. Primero, la que se le da en la zona badosa, especialmente en rocas karstificadas, como son a menudo las calizas, y es una circulación siempre pendiente abajo. Y segundo, la que se ocurre en los acuíferos en forma de agua interstical que llena los poros de una roca permeable, de la cual puede incluso remontar por fenómenos en los que intervienen la presión y la capilaridad. Fusión. Este cambio de estado se produce cuando la nieve pasa a estado líquido a producirse el deshielo. Y por último tenemos la solidificación. Al disminuir la temperatura en el interior de una nube por debajo de 0 grados centígrados, el vapor de agua o el agua misma se congelan, precipitándose en forma de nieve o granizo, siendo la principal diferencia entre los dos conceptos que en el caso de la nieve se trata de una solidificación del agua de la nube, que se presentan por lo general a baja altura. Al irse congelando la humedad y las pequeñas gotas de agua de la nube, se forman copos de nieve, cristales de hielo polimórficos. Mientras que en el caso del granizo, es el ascenso rápido de las gotas de agua que forman una nube lo que da origen a la formación de hielo, el cual va formando el granizo y aumentando de tamaño con ese ascenso. Y cuando sobre la superficie del mar se produce una manga de agua,
Este hielo se origina en el ascenso de agua por adherencia del vapor y agua al núcleo congelado de las grandes gotas de agua. El proceso se repite desde el inicio consecutivamente, por lo que nunca se termina ni se agota el agua. 3/4 partes de la superficie terrestre están cubiertas de agua. Debido al calor del sol, el agua se evapora, asciende a la atmósfera y se condensa en forma de nubes. Cuando las gotas de agua adquieren cierto tamaño, precipitan en forma de lluvia, nieve o granizo en función de la temperatura. Una parte del agua es absorbida por las plantas, que la devuelven luego mediante la evapotranspiración. Los animales también toman parte de este agua y la retornan al medio por la respiración o la excreción. El resto de agua se filtra y circula por cauces subterráneos o bien forma cursos superficiales que modelan el paisaje. Durante este proceso, el agua se va evaporando y comienza de nuevo el ciclo.